Buenas tardes. Bueno, luces calientes atraviesan mi mente, dijo. Hoy nos convoca el tema de la mesa, que es territorio como prioridad. En los equipos de salud habitualmente tomamos la categoría de territorio y la utilizamos con mayor o menor fineza en términos académicos, pero sí estamos seguros que nos aparece como algo que nos tracciona a algo distinto. A pensar los problemas o lo que queremos abordar como con cierta cercanía a donde esas cosas suceden. Buscando algunas cosas para presentar esta mesa, me encontré con un escrito de Débora Ferrandini de hace unos años, donde trabaja sobre la idea de algunos problemas complejos de salud. Me pareció interesante traer a Débora Ferrandini por un par de motivos, porque siempre la traemos a alguna conversación donde hablamos sobre la organización de los servicios de salud y además porque nos gusta conversar con ella, sobre todo a los rosarinos, me parece. Ese artículo comienza con algo que me parece interesante ponerlo en común. Dice, algunos creen que la salud es la ausencia de enfermedad y que los trabajadores de la salud estamos para eliminar las enfermedades una por una. Para quienes piensan así, las enfermedades son causadas por microbios, por tóxicos, por mosquitos, en fin, por causas ajenas a nosotros que nos atacan y a las que tenemos que eliminar. De acuerdo con esta manera de pensar, se trata de identificar un enemigo y organizarse como un ejército disciplinado para combatirlo. Así, cada programa se enfoca en un enemigo: la vinchuca, el Aedes aegypti, el HIV. Se equipa con el armamento necesario, insecticidas, antibióticos, vacunas. Decide una estrategia de guerra, las normas de procedimiento, sus registros. Entrena a las tropas, los trabajadores de salud, y ellos salen, obedientes, a dar la batalla en el cuerpo de las personas ocupadas por el enemigo. Me parecía interesante traerlo porque esta descripción que hace Débora Ferrandini atraviesa esencialmente las organizaciones de salud. Las atraviesa de tal manera que es con lo que discutimos habitualmente cuando queremos provocar alguna transformación en esas organizaciones de salud. Hoy tenemos dos invitados a esta mesa, pero la intención es provocar alguna conversación con todos los que estamos presentes en este lugar. La red de salud de Rosario se hizo con muchas conversaciones de este estilo y de este tipo. Y con muchos intentos de organizar la organización, valga la redundancia, de manera que dé lugar a estas miradas que están puestas en otros lugares. El mismo desarrollo de la Dirección Centros de Salud es una primera forma de organización que de alguna manera dio lugar a una mirada que no es centralizada. El desarrollo del CEMAR, o la organización del CEMAR. En el último tiempo, algunos procedimientos, como los desarrollos de las unidades ambulatorias o los corredores, han intentado tratar de acercarse a esa mirada puesta en el territorio. Hoy nos acompañan a pensar
La doctora Isabel Abarca Baeza, odontóloga y salubrista, como le gusta a ella definirse, es subdirectora de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional del Cáncer y trabaja como gestora en el Servicio de Salud Metropolitano del Norte de la República de Chile. Ella viene a contarnos, la vamos a tener de manera virtual, entonces ella nos va a contar una experiencia a través de algunos procesos, vinculado a algunos procesos de investigación-acción, como es el Equity Cancer, que se está desarrollando en Chile. Y a partir de ahí, bueno, han trabajado con algunas poblaciones, sobre todo en el norte de Chile, y nos viene a contar un poco esa experiencia atravesada por algunas conceptualizaciones teóricas que han trabajado para pensar lo territorial respecto a este problema. Y nos acompaña también el doctor Leonardo Federico, conocido ya por todos nosotros, nos ha acompañado mucho en los espacios académicos en la Secretaría de Salud, es médico, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, pediatra de la República de Vigán, ¿no? Magíster en epidemiología, gestión y políticas, República Autónoma me agrega el doctor. Magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud de la UNLA y doctor en salud pública de la Universidad Federal de Brasil, de Bahía, en Brasil. Si les parece, vamos con el video de Isabel y volvemos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Isabel Abarca y primero que todo quiero agradecer que me hayan invitado en representación del equipo con el que trabajamos en Chile a vuestro Congreso de Salud y a este panel Territorio como Prioridad. Les muestro más o menos cómo he estructurado la presentación para compartirles dos experiencias muy relevantes que creo que nos van a ayudar a entablar una conversación sobre puntos que muy seguramente compartimos en nuestros equipos de salud y en nuestros territorios. Como problema, sabemos que es un problema compartido en nuestros sistemas de salud. La fragmentación tiene efectos muy importantes sobre la equidad de las acciones de salud, sobre generar barreras de acceso y baja satisfacción en los usuarios, sobre el peregrinar, ¿no? Que se ha discutido, se ha reflexionado sobre esa dificultad de los pacientes para transitar entre los distintos niveles de la red sin poder conseguir realmente un continuo de atención en tiempo y forma como sus necesidades y aspiraciones requieren. La falta de coordinación entre niveles es un elemento que está inserto dentro del problema de la fragmentación, y la falta de coordinación que genera todos estos efectos de ineficiencia impacta en mayor medida a aquellos pacientes crónicos o pluripatológicos. Con ese foco en términos de superar la fragmentación, de mejorar la integración, interviniendo la coordinación como resultado intermedio para alcanzar el acceso, la equidad y la calidad de la atención, hemos participado en dos proyectos sucesivos de investigación con enfoques participativos que han tenido como énfasis intervenir con nosotros los gestores de la red sobre este problema y buscar en conjunto soluciones. He incorporado elementos de ambos proyectos para compartir los aspectos más significativos que creemos que pueden ser interesantes para la discusión que hoy día ustedes están llevando en este congreso. Los dos proyectos, uno de ellos en el cual vuestras redes han participado, Equity LA2, se llevó a cabo entre el 2013 y el 2019, y entre el 2021 y aún nos encontramos en él, el segundo proyecto es Equity Cancer LA. Aquí yo expongo sus objetivos. El primero tuvo que ver con evaluar la efectividad de estrategias de integración en la mejora de la coordinación en las redes de distintos sistemas de América Latina. Y el proyecto Equity Cancer LA apunta a que abordemos la mejora de la detección temprana
de cáncer en nuestras redes. Ambos con un marco teórico y un marco metodológico muy robusto e instalados en un territorio. En este caso, el territorio de la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, en la cual yo me desempeño como gestora, primero en el periodo de Equity LA2 en la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte y durante Equity Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer. El territorio son 8 comunas, municipios del área de la región metropolitana que dependen como área de influencia del Servicio de Salud Metropolitano Norte como gestor de red, aunque en Chile la atención primaria es administrada desde los municipios, ya sea con departamentos de salud o corporaciones de salud, y los hospitales directamente de los servicios de salud. Por lo tanto, ahí identificamos desde ya otro aspecto relevante en este escenario de fragmentación. Ambos proyectos ocurren en nuestra red del Servicio de Salud Metropolitano Norte como red intervenida en un diseño cuasi experimental en el cual ha participado otra red metropolitana como red control. Y bueno, además de nosotros como red, obviamente el rol de la academia y la investigación lo ha ejercido la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende y cuya investigadora principal en el caso de Chile es la doctora Pamela Eguiguren. ¿Cuál ha sido el enfoque y los métodos que creemos que han estado tras lo significativo que ha sido esta experiencia para nosotros y esperamos que para nuestros pacientes? El primer proyecto con un enfoque de investigación-acción participativa, pionero, Equity, en instalar esta metodología con gestores, ¿no? Dentro de generar transformaciones organizacionales al interior de servicios de salud, y Equity Cáncer con un enfoque de investigación operativa, también participativa. En ambos se han aplicado metodologías mixtas en diagnóstico y evaluación. El esquema que pueden ver aquí esquematiza el diseño de investigación de ambos proyectos, en los cuales podemos destacar no solo una metodología robusta, tanto para un levantamiento cualitativo y cuantitativo del diagnóstico de la línea base, como también en la evaluación en nuestra red como red intervenida y también en la red control, sino que la instalación prontamente al inicio del proyecto de un comité conductor local en el cual participamos referentes de los niveles primario, secundario, terciario, el gestor de red como el servicio de salud y la academia. En ambos proyectos estos espacios han sido los conductores estratégico-políticos junto con la academia para ir tomando las decisiones de cómo se ha conducido cada uno de los proyectos. El diagnóstico, los instrumentos y los espacios son otra de las claves que creemos que son importantes y que pueden permitirnos ir identificando elementos que pueden ser replicados en otros problemas o en otros procesos para avanzar en nuestro desafío de integración de la red. Esta imagen muestra dos de los datos cuantitativos que arrojó el diagnóstico de línea base de Equity LA2, donde se visualiza claramente la percepción de nuestros médicos, quienes contestaron una encuesta Coordena, para evaluar aspectos de la coordinación, factores asociados y el conocimiento y uso de mecanismos de coordinación, donde observamos que hay en general una visión bastante negativa, tanto de, del conocimiento y relación entre profesionales entre nivel primario y secundario y terciario. Esos materiales, además de los relatos del levantamiento cualitativo, fueron construyendo insumos para la discusión y para la devolución de resultados con distintos espacios de la red. Aquí hay dos citas, una de Equity LA2 y la otra de Equity Cáncer, que reflejan aspectos tanto relevados por profesionales como pacientes que han sido utilizados durante el proceso participativo para una reflexión colectiva de cuáles son los problemas que están detrás de estas realidades y cómo los podemos enfrentar. Aquí se muestra otro de los instrumentos que también ha sido usado en ambos proyectos y que a partir de las entrevistas en profundidad y la reconstrucción narrativa de trayectorias de atención de los pacientes, se construye un esquema que permite visualizar el ir y venir. En este caso, este ejemplo pertenece al proyecto Equity Cáncer LA,
del paciente desde el entorno familiar, cuando percibe sus síntomas o detecta la necesidad de búsqueda de ayuda, y sus pasos por el nivel primario, por la atención privada, por el nivel secundario, y cómo estos distintos saltos van generando retrasos que pueden determinar un diagnóstico tardío de cáncer en este caso. En ambos proyectos, el visualizar y poner al centro la trayectoria de nuestros pacientes para discutir sobre nuestros problemas y cómo resolverlos, dejó de lado esta perspectiva de culparnos entre niveles o de identificar que el otro no hace lo que le corresponde, sino poder realmente girar a una perspectiva en donde el paciente es el que está al centro, su trayectoria es la que nos está mostrando, en dónde estamos fallando como red y cómo podemos buscar soluciones. Yo ya les he ido comentando que el proceso participativo ha sido de las principales claves, además del componente metodológico. La participación está al centro de ese diseño metodológico, además del comité conductor local. Una vez reflexionado y analizado los resultados de línea base, se han ido constituyendo, en el caso de Equity LA2, dos mesas de trabajo en función de los dos problemas que fueron priorizados. Había una percepción de inexistencia de la red y problemas de comunicación y confianza entre los equipos. Por lo tanto, además del comité conductor, se forman mesas de trabajo con profesionales de ambos niveles para trabajar cada una de esas dimensiones. Progresivamente, como les decía antes, con el uso de los materiales del levantamiento de línea de base, se va generando una espiral de sucesivos espacios donde se van enriqueciendo los antecedentes con los que se cuenta, y cada una de estas mesas va además trabajando en el diseño de intervenciones en su implementación con sucesivos ciclos de evaluación y ajuste hasta su institucionalización. Situación que también ha venido ocurriendo en el proyecto Equity Cancer LA, que aún no se encuentra concluido, pero que también permitió la generación, además del comité conductor, de una mesa para el trabajo sobre las intervenciones. ¿Cuáles han sido las intervenciones? En el proyecto Equity LA2, que se pretendía avanzar por un lado en la mejora de la comunicación y confianza entre los equipos de salud y la percepción compartida de red, la intervención tuvo dos componentes: un proceso de inducción en red, donde los equipos se conocían y conocían territorialmente, o sea, iban a los centros de salud, tanto los equipos de especialidad, a los centros de nivel primario, como los equipos de nivel primario a los hospitales, y las consultorías virtuales, que fueron encuentros sincrónicos entre equipos internivel, primero como videoconferencia para presentación de temas, de casos, y que fue escalando progresivamente, primero tanto en términos de territorio, porque se partió con 3 comunas como piloto. Sin embargo, luego progresivamente se fue ampliando para incorporar a las 8 comunas del territorio del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y evolucionando también en términos del potencial de ir abordando distintas dimensiones, tanto de revisión de casos, de coordinación o revisión de protocolos conjuntos para referencia, transformándose en una intervención, la verdad es que con mucho potencial y muy enriquecedora para toda la red. Tanto así que ese espacio instalado en el hospital base, en el Hospital San José, ya al terminar el proyecto, es replicado en el Instituto Nacional del Cáncer junto con la red para adaptar una versión de consultorías virtuales para la detección temprana de cánceres digestivos con el equipo de procedimientos endoscópicos del Instituto Nacional del Cáncer, el cual se instala y da pie un poco como intervención prometedora para este segundo impulso que hemos llevado como colectivo para tratar de, en este caso, a través también de la mejora de la coordinación, impactar en la detección temprana de cáncer. No todo es la participación y todas las instancias como de discusión. Es importante sustentar con resultados cuantitativos lo que fue ocurriendo. Por lo tanto, aquí les quiero mostrar que también se dieron esos resultados cuantitativos. Si bien las evaluaciones en Equity LA2 fueron
con poco tiempo de desarrollo de las consultorías virtuales, el instrumento cuantitativo aplicado permitió identificar mejoras. Aquí pongo como ejemplo uno de los elementos de mejora en términos de percepciones de coordinación en el mismo instrumento aplicado a médicos de ambos niveles, tanto el antes y después en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, como el comparado respecto de la red control eh, en la línea de base y posteriormente en la evaluación. Estos elementos de resultados cuantitativos y cualitativos consistentes entre sí fueron facilitando que se dieran pasos hacia la institucionalización. El comité conductor, que como decía antes, iba acompañando permanentemente este proceso, también se fue enriqueciendo y fue incorporando nuevos actores, y a la luz de los resultados, también aquí las imágenes muestran un espacio con el Ministerio de Salud, donde se pudo compartir los avances del proyecto y finalmente en varios años sucesivos poder estar incorporado en las orientaciones programáticas que saca el Ministerio de Salud anualmente para las actividades que deben programarse en la red, en el cual destacó en este caso la experiencia de consultorías virtuales como una experiencia, una buena práctica, digamos, en programación en red, y recomendando su implementación. ¿Cuáles fueron las intervenciones en Equity Cancer LA? Que todavía nos encontramos en ese proceso. Reiterar que también, como siguiendo la metodología previamente comentada, existe un comité conductor local y un grupo de profesionales internivel, y en este caso el proyecto, como les decía, tenía 3 componentes de intervención previamente definidos en general, pero luego el trabajo y diseño se ha estado trabajando con el equipo local. Este esquema identifica estos elementos: el componente formativo, que es el que llevamos con más nivel de avance, la ruta rápida de derivación y una estrategia de información a pacientes. Las 3 líneas de intervención articuladas para buscar impactar en la detección temprana de cáncer. Como les decía, la primera que fue abordada por definición del conjunto del equipo fue el componente formativo, entendiendo que ese primer elemento de trabajo conjunto entre niveles podía permitir ir fortaleciendo el componente de vía rápida, en el cual ya teníamos instaladas las consultorías virtuales que les compartimos anteriormente, y también a partir de ello, con un equipo robusto formado, ir dando pasos con la línea de información a pacientes. Les puedo comentar que el programa de formación ya está cerrando su segunda versión y que ha sido un programa muy innovador, construido colectivamente entre niveles. Participan como docentes no solo los académicos de la universidad, sino que está instalado en la plataforma que tiene el Servicio de Salud para Capacitaciones en su componente asincrónico, pero tiene un programa de pasantías de los médicos de atención primaria, tanto por el Hospital San José como por el Instituto Nacional del Cáncer, además de algunas actividades presenciales sincrónicas en torno a elementos relevantes para mejorar las competencias para el diagnóstico temprano, y que apuntan aspectos que emergieron en el diagnóstico, que, bueno, por temas de tiempo no quise incorporarlo y no extender demasiado la presentación, pero que el diseño de contenidos y de abordaje responde justamente a lo que también en este proyecto el diagnóstico quali y cuantitativo nos han arrojado. El programa se llama Programa de Formación Interniveles en Cáncer, construyendo capacidades para el diagnóstico oportuno del cáncer en la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y en sus contenidos tiene muchos aspectos de coordinación, de mecanismo, y en el componente de pasantía un énfasis bien importante en el conocimiento e interacción entre los especialistas y los médicos de nivel primario, acompañados además de las intervenciones que ya se venían dando y que hemos logrado escalar, como las consultorías virtuales y chat de coordinación y orientación entre niveles, donde participan además nuestras enfermeras gestoras de caso, gestoras oncológicas, y los equipos de enlace que se han ido configurando en los últimos años en nuestra red. Aquí hay algunos elementos de lo que incluye el programa de formación,
que tuvo una primera versión y, como es propio de la metodología, una evaluación permanente con los participantes y con todos los actores para perfeccionar en su segunda versión, y ahora esperamos durante el segundo semestre de este año poder trabajar en la institucionalización y los ajustes para que luego la tercera versión ya sea una versión más allá del proyecto que quede instalada como parte de los esfuerzos colectivos de la red por mejorar la detección temprana de cáncer y, bueno, las líneas de formación para nuestros equipos de salud. Esperamos también que se amplíe no solo a médicos de nivel primario, sino que al resto de profesionales que intervienen en el proceso de atención. Creo que nos saltamos una lámina, pero solamente tenía que ver con relevar la visión que médicos participantes del programa nos han compartido en sus evaluaciones sobre el aporte que ha significado el participar de estos espacios y el conocerse presencialmente con los médicos, discutir sobre pacientes en común, y en eso, para ir avanzando ya hacia los aprendizajes de lo que nos ha dejado este proceso, cómo visualizamos que finalmente el tiempo que ha ido ocurriendo, que ha ido pasando entre estas dos experiencias, los métodos que se han ido utilizando han estado un poco puestos al servicio de la construcción que se ha ido dando, guiando nuestro proceso colectivo para pasar de un escenario de fragmentación a uno incipiente, frágil, pero en donde aparecen luces de integración que vamos constatando y que nos van dando energía, ¿no? Como para pensar que podemos seguir construyendo cosas importantes al interior de nuestra red. Voy a ir cerrando con algunos aprendizajes o desafíos que ambas experiencias nos han ido dejando. La activación inicial de estos espacios de participación e ir construyendo sucesivamente nuevos espacios, o sea, no un espacio que se crea inicialmente y se congela, sino que es dinámico y va permitiendo siempre sumar al que tiene interés, sumar al que estratégicamente es importante invitar, sin presión, pero también sin pausas, ¿no? La universidad y la academia ahí ha ejercido un rol bien relevante en asegurar la sostenibilidad, la sistematización permanente, el devolvernos siempre información analizada que nos ayude en la reflexión. A veces quienes estamos en la gestión nos cuesta justamente esa parte, y ese vínculo con la academia en el territorio creo que es algo que es importante promover y como apoyarnos mutuamente, tanto para que la academia se vincule de otra forma y no solo como, qué sé yo, espacios de estudio, sino que un actor más en el territorio para construir en conjunto los cambios, sino que también para nosotros como red asistencial poder apoyarnos en los componentes metodológicos y de formación continua que nos puede ofrecer la universidad. Entonces, en este caso, esta activación permanente de espacios, el comité, primero una parte de la red, pero luego toda la red, e ir avanzando en espacios que puedan ir convocando, a veces en su conjunto y otras veces más puntualmente en función de cada una de las intervenciones, a los actores interesados o involucrados para poder ir incorporando progresivamente a más voces que van a enriquecer, por supuesto, lo que va ocurriendo. ¿Qué les puedo dejar como para terminar? Y bueno, luego podremos discutir. La investigación acción participativa y su diseño en ambas experiencias han facilitado, en el fondo, en el mismo territorio de nuestro servicio de salud, procesos participativos que nos muestran resultados que han sido sostenibles en el tiempo. Los vínculos que se han generado desde el primer proyecto, los logros de ese proceso han perdurado pese a muchas dificultades. No han crecido linealmente porque hay cambios políticos, cambios directivos, qué sé yo, énfasis de lineamientos, pero han subsistido, diría yo, justamente por esos vínculos y ese asentamiento de una forma diferente de gestionar en forma más horizontal, basado en la confianza, en la horizontalidad y en un reconocimiento en el diálogo entre los actores que estamos ahí permanentemente al interior de la red. En el segundo caso, esta investigación operativa, que se asentó en procesos participativos previos y que metodológicamente han sido conducidos con gran rigurosidad, y ahí reitero el rol clave que ha jugado la academia, que nos ha enseñado también,
es una herramienta efectiva puesta al servicio de procesos de decisión colectivo. Creo que eso es un aprendizaje muy importante porque nos permite trabajar y nos permite construir y fortalecernos para que ocurran también procesos de abajo hacia arriba y no solo cuando desde el nivel central, ¿no? La condición no es la que esperamos o no están ocurriendo los cambios que quisiéramos, poder impulsarlos desde los equipos de salud y los gestores locales y transformar siempre que nos pongamos objetivos compartidos, ¿no? O sea, cuando ponemos al paciente al centro, yo creo que eso es muy fácil, porque la vocación pública y de búsqueda del bienestar común del colectivo, creo que es algo que compartimos en nuestros países, los equipos de salud, ¿no? de todos nuestros territorios. La reflexión y problematización colectiva son claves, dan lugar a dinámicas creativas de construcción. Nosotros, no sé, instalamos consultorías virtuales, pero antes de la pandemia, ¿no? La universidad nos facilitó una plataforma, no había un Meet o un Zoom, ni toda la tecnología que se masificó mucho más post pandemia. Por lo tanto, esa discusión colectiva fue mirando cómo usábamos herramientas disponibles para ponerlas al servicio de nuestras intervenciones, alineadas con la realidad y con el diagnóstico local, ¿no? O sea, no cualquier cosa, sino lo que podíamos hacer entre nosotros, lo que creíamos que era eh, factible de implementar y que estuviera de acuerdo a nuestras necesidades y a las prioridades que habíamos dado en el espacio colectivo, no una intervención diseñada de afuera que llega y nos dicen, oye, mira, sería súper bueno que ustedes hagan esto. Como les mostré hace un momento con los instrumentos, el uso de las trayectorias asistenciales y estas metodologías mixtas que no sé, muestren un número que a un gestor siempre va a querer uno, ¿no? Pero la explicación de lo que está detrás, el análisis causal y la riqueza que puede dar el abordaje metodológico mixto, donde además se recoja desde distintos actores, usuarios, profesionales, gestores, eh, nos da una mirada mucho más integral, pone la vivencia de los pacientes al centro y creo que el proceso reflexivo y de movilización que genera, por lo menos en nuestra experiencia, ha sido muy, muy relevante y creo que ayuda a comprender que los resultados de salud que perseguimos son resultados colectivos. No los va a poder conseguir un nivel de atención sin el apoyo, ¿no? Y la articulación de todos. Quise dejar esta frase que es de una de las entrevistas de evaluación después de Equity LA2 de una gestora de la Red Norte. Dice, nosotros ya hemos cambiado, no podemos volver a ser lo que éramos. Creo que es un mensaje significativo porque cuando partimos en ese proyecto decíamos, ¿cuál red? No existe la red, nos mirábamos con desconfianza y que emerjan este tipo de discursos al final del primer proceso y que estemos embarcados en un segundo, creo que nos ayuda a confiar en que vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos la conexión con Isabel, que en este momento está en Barcelona, producto de su investigación y de su trabajo académico, pero se va a tomar un momento para conectarse a través de un Meet y participar del espacio de conversación que tengamos ahora. Esta idea de la transformación personal, bueno, ahí la tenemos a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Esta idea de la transformación que provocan algunas prácticas, ¿no? En términos de lo personal, que nos traía Isabel en la última parte de la presentación, hace a que algunas prácticas o algunas formas de hacer sean difíciles de volverlas atrás. Aunque cada una de las definiciones que se toman o cada uno de los armados de dispositivos
que intenten acercar a esa mirada desde lo territorial, siempre son traccionadas de alguna manera en las organizaciones por esta lógica que comentábamos un poco antes y que también describía Débora, ¿no? Este modo de organización. Hola, más... ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, ¿vos nos escuchás? Decía que corremos el riesgo siempre de que esas pequeñas victorias que logramos tratando de instalar esa lógica territorial se nos ve a veces traccionada por nuestra forma de organización y que esa forma de organización está muy bien descrita por Débora en el fragmento que leíamos antes. De hecho, es como que cada uno de los movimientos que hacemos en las organizaciones pueden retroceder en función de esa lógica que nos organiza y que nos sostiene en lo cotidiano. Leo, no sé si querés tomar un poquito la palabra. ¿Cómo les va? Bueno, veamos cuando Isabel entra nuevamente, ¿no? Yo pensaba varias cosas mientras la escuchaba a Isabel y te escuchaba a vos, Eva. Espero ser ordenado. Vamos a hacerlo más diálogo, me parece que es mejor, pero quiero decir algún par de cosas. El encuentro se llama territorio como prioridad. Bueno, ahí hay dos palabras, territorio y prioridad. ¿Prioridad de qué? ¿Para quién? ¿Dónde? Y la idea del territorio como un espacio, y un tiempo. Ella trajo muy bien el tema del tiempo también. Pensaba en cosas cuando escuchaba la presentación y me acordaba, les voy a tirar un par de cosas totalmente anárquicamente y después trato de juntarlas. Por un lado siempre pienso en Mario Testa, y Mario tomaba una cosa de Borges, que a su vez la tomó de Pascal, de que un sistema es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, decía. Un sistema es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Entonces, eso da una idea de caos o de inestabilidad o de no tener ninguna certeza, de incertidumbre. Y me parece que la idea de territorio está impregnada de certidumbre. No es claro qué significa. No significa solo un espacio geográfico, es obvio. Hay autores en América Latina muy importantes, como por ejemplo Milton Santos, el brasileño Milton Santos, geógrafo, que trabajó la idea de territorio, no fue el único por supuesto, pero trabajó la idea de territorio. A mí me gusta mucho lo que he leído de Milton Santos porque de alguna manera ponía el énfasis en que el territorio es el lugar en el que se habita, ¿no? En ese sentido, para Milton Santos, un territorio es una construcción social que trasciende por mucho a la dimensión exclusivamente geográfica del espacio, ¿no? Obviamente. Y él trataba de dar cuenta de esa compleja trama de múltiples determinaciones que configuran el territorio. Una compleja trama de múltiples determinaciones de todo tipo. Voy a volver sobre eso después un poquito, pero en principio ya... Hola Isabel, ¿se escucha? Sí, les escucho. Tuvimos ahí un pequeño problema al principio, pero ahora les estoy escuchando. Qué bien, qué Hola, bien. buenas tardes. Entonces, cierro una idea y intercambiamos todo lo posible, ¿sí? Perdón, No sé. ahora los dejé de escuchar. Digo que cierro una idea y empezamos a interactuar un poquito más, a ver si podemos hacerlo más dialogado. Por favor, sí, Dale. adelante, está muy interesante. Entonces, decía que la escuchaba Isabel y escuchaba esta idea del territorio y la necesidad de comprenderlo como la compleja trama de múltiples determinaciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas múltiples determinaciones que hacen al territorio? Son de todo tipo. También pensé, quiero disparar esta lluvia anárquica de ideas, también pensaba, cuando la escuchaba a Isabel,
hablar de la experiencia, es muy interesante, hay mucho para conversar allí. Pensaba en una especie de definición, que voy a citar de memoria, y por ende probablemente mal, o no todo lo acertada que me gustaría, pero no es una definición en el sentido así, les voy a dar una definición, 2 puntos y la dicto, sino que está sacada de un texto de otro querido maestro argentino, Juan Zamaja. Y Juan decía en algunas de sus publicaciones, en Epistemología de la Salud y en otras publicaciones, que el objeto de las ciencias de la salud lo constituyen los problemas, las representaciones sociales, las estrategias de acción que se ponen en marcha en el curso de la reproducción social, ¿no? Como ven, cuestiones que trascienden por mucho a la mera existencia o no de enfermedades en individuos y poblaciones. Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, la idea de territorio, si tratamos de comprenderlo como síntesis de múltiples determinaciones ambientales, culturales, simbólicas, políticas, geográficas, etcétera, espaciales, temporales, se resignifica si lo comprendemos como plagado de múltiples representaciones sociales, plagado de múltiples intereses de todo tipo, plagado de multiplicidad de actores que juegan en ese campo de juego, entre comillas, digamos, empezamos a comprender que la idea de territorio adquiere una complejidad mucho más dinámica, mucho menos definible, mucho más difícil de atrapar y de aprehender con H en el medio. Y entonces vamos a estar sometidos a ideas de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, producto de pujas, a veces, de intereses, de poderes, de saberes, de conocimientos, etc. Pero por otro lado, está todo muy bien, entonces todo es mucho más anárquico, todo es mucho más de mayor incertidumbre, es más difícil de aprender. ¿Y entonces qué hacemos? Y yo la escuchaba a Isabel y quiero preguntarle, digamos, después, a mí me resultó muy interesante la presentación por varias cuestiones, porque si todo fuera exclusivamente, como yo digo, marcando estos niveles de incertidumbre tan grandes para pensar la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización todo el tiempo, si la cosa fuera en ese nivel de dinamismo y de incertidumbre, repito, es muy difícil de formular planes, programas, intervenciones, dispositivos, políticas. Es mucho más difícil. Entonces allí aparece el territorio como interpelando esta tensión entre ese nivel de incertidumbre y esta necesidad de poner algún grado de racionalidad lógica para asignar recursos, para tratar de preestablecer trayectorias más cuidadoras, más saludables para los pacientes o para los usuarios. Entonces allí tenemos una pulseada entre la incertidumbre y la necesidad de poder establecer con alguna racionalidad lógica algún parámetro de trabajo. Por otro lado tenemos actores, como decía, con intereses que comprenden problemas de un modo diferente. Hay prácticamente un cambio de posición subjetiva y objetiva de los actores en relación a los problemas que tienen que abordar. Eso plantea una enorme dificultad. Cuando yo la escuchaba a Isabel, me pareció sumamente interesante que para poder dar cuenta de algunas variables o de algunos atributos de esta complejidad, hayan apelado a métodos y técnicas de la investigación científica. Ya eso es un salto cualitativo enorme porque trascendemos me parece que es esto, me parece que es lo otro. Me parece también que es sumamente importante esta apuesta a la triangulación metodológica, para decirlo de alguna manera, porque en lo que ella planteó claramente las técnicas y métodos de investigación cuantitativas que son fundamentales para dar cuenta de algunos aspectos de esta problemática compleja, no pueden dar cuenta de otras cuestiones que son procesuales, que son relacionales, que involucran, como decíamos, intereses, posiciones ideológicas, culturales, simbólicas, conocimientos, etc. Entonces hay que apelar a técnicas y métodos de investigación cualitativa para comprender algunas de estas determinaciones complejas también de las realidades. Y me parece muy interesante también que ella resaltó
la idea de trayectoria, ¿no? La idea de trayectoria de los usuarios, por ejemplo, los usuarios en este caso en oncología, pero digo en términos generales, la trayectoria, uno podría decir como contraposición a la cuestión biográfica, ¿no? O sea, hoy cuando me presentaban, no quiero ser autorreferencial, es solo un ejemplo tonto. Digo, Leonardo Federico nació en Vigano, o qué sé yo, se graduó de médico no sé dónde, en la Universidad de Rosario, y eso, la biografía. Pero salgo acá y me encuentro con mis compañeros, ex compañeros de trabajo del Hospital de Niños, y entonces, ¿cómo están tus hijas? ¿No? Y empieza el afecto estar allí, ¿no? El vínculo, las relaciones. Entonces, ¿qué somos? ¿Biografías o trayectorias? ¿Cuál es el territorio del Congreso para mí que estoy de visita, que estoy invitado? ¿Cuál es el mapa de Rosario, la rural? ¿Es ese el territorio o es un territorio que está plagado de vínculos, de afectos, de historia, de memorias, de anécdotas, de cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que esta apuesta en la presentación muy interesante de Isabel, de priorizar la idea de trayectoria, de poner el foco en los problemas, en que los problemas no son esencialmente esto o aquello, sino que los problemas en relación al atender la patología oncológica, por ejemplo, de las personas, son problemas complejos que están atravesados por múltiples determinaciones y donde hay diferentes puntos de vista que hay que intentar conciliarlos. Y esos espacios de conciliación, de discusión, de reflexión colectiva que ella planteó, me parece que son fundamentales. ¿Por qué? Porque en alguna medida, y esta quiero que se vaya transformando en una pregunta para ella, en alguna medida decía, está esta idea de que ¿dónde hacemos la vereda? ¿Hacemos la vereda donde la gente dejó huella porque caminó por allí o hacemos la vereda y que la gente camine por donde nosotros decimos? Son dos ideas de territorio totalmente diferentes. Me parece que este acercamiento a las personas, este acercamiento empático a escucharlas, a ver cómo comprenden su problema, en qué medida se correlaciona eso con cómo lo comprendemos nosotros como trabajadores de salud, en qué medida, digamos, apelamos a técnicas y métodos de la investigación científica para dar cuenta de algunas de estas variables o atributos o características de estos procesos tan complejos. ¿Para qué? Para ir instituyendo, apareció hacia el final la idea de la institución, instituyendo formas más eficientes, más eficaces, más participativas, más inclusivas, más integrales de abordar estos problemas. Ahora, entonces allí hay una reterritorialización. Cuando empiezo a comprender esa compleja trama de determinaciones, el territorio que se me representa, el territorio de acción, se va transformando con mi propia representación, con mi propia comprensión, al escuchar a los pacientes, a sus familiares, a los diferentes especialistas involucrados, etc. Entonces, me parece que me gustaría preguntarle a Isabel la cuestión de si ellos vivieron en su experiencia en la que relataron este nivel de incertidumbre que yo estoy diciendo, este nivel de incertidumbre en relación a que uno programa cosas, planifica cuestiones, pero después, a partir de la escucha, a partir de ir identificando momentos difíciles en las trayectorias de los pacientes, obstáculos precisos, se reconfigura el mapa y se reconfigura el territorio y se reconfigura la estrategia. Y me parece que estamos condenados a ese dinamismo, que no hay receta, que no se puede aplicar una receta. Sí se puede aprender de las experiencias de los demás, como estamos haciéndolo ahora con la experiencia que nos trajo Isabela. Y entonces la pregunta para Isabela que yo quería plantearle es esa. ¿Cómo lidiaron como equipo con esos niveles de incertidumbres, ¿no? Y con esa necesidad de reconfigurar todo el tiempo el juego, ir instituyendo algunas cosas que se mostraron eficaces y efectivas para abordar las trayectorias de los pacientes y cómo han ido lidiando con dejar de lado otras que no mostraron eficacia o efectividad? Eso por un lado, cómo lidiaron con ese nivel de incertidumbre. Y por último, Seba, para vos, porque me interesa mucho a mí una experiencia de aquí de Rosario, que es la idea de los corredores sanitarios,
que de alguna manera tuvieron inicio durante la pandemia. Fue como un dispositivo, una estrategia que se puso en marcha para lidiar con la complejidad de la pandemia, para facilitar el acceso en condiciones absolutamente extraordinarias por lo hostiles que fue la pandemia. Sin embargo, dio lugar a una reconfiguración, a una desterritorialización de lo que había y a una reterritorialización en función de esas necesidades, pero que de pronto queda instalado como una lógica en permanente transformación que en alguna medida me parece que es un buen ejemplo de este dinamismo que yo estoy planteando, ¿no? Quería saber, por curiosidad nada más, cómo se llevan los dos, cada uno en la experiencia en la que estuvo más involucrado, con lidiar con esta complejidad, lidiar con este nivel de incertidumbre, pero a su vez tener que tomar decisiones, tener que instituir determinados modos y no otros, fortalecer determinados dispositivos o abordajes y no otros. Me interesa mucho esa lógica procesual y relacional que está en juego allí, ¿no? Bien, no sé si querés empezar vos, Isabel. Yo, en relación a esto que decías, Leonardo, me parece interesante una cosa que nos traía Isabel en su presentación, que en alguna parte de la evaluación del proceso de investigación, acción que venían sosteniendo, enunciaban que los vínculos y logros han perdurado. Y cuando hablaban de los vínculos y logros... Sebastián. Sí. ¿Me escuchás? Sí, disculpa que estoy escuchándote a ti, pero también otro sonido más, entonces ahora no estoy escuchando muy bien tu intervención. ¿Ahí me escuchás? Hola, hola. ¿Me puedes repetir? ¿Ahí estamos? La pregunta de Leonardo sí la escuché, así que bien, si quieres perfecto. puedo partir comentando por ahí, si es que... Empecemos por ahí. Sí, sí. Vamos con vos, Isabel, ¿eh? ¿Sí? Sí, vale, ok. Lamentablemente el sonido no me permitió escuchar en completitud toda la reflexión de Leonardo, pero antes también había leído parte de lo que él me compartió. Así que, nada, muy interesante. Creo que hay muchos puntos en común en la experiencia que yo he compartido con algunos de los elementos y reflexiones que él hacía sobre la complejidad y la multidimensionalidad de los territorios. La preocupación compartida por abordar la fragmentación, y yo diría que un concepto importante es como reducir el peregrinar excesivo de los pacientes. Y en eso encontramos un punto en común: los equipos de salud. Los equipos de salud que no somos necesariamente red, aunque en el papel esté dibujado, ¿no? Y en la política esté descrito como una red. Yo les compartí ahí que cuando partimos el primer proyecto en 2014, que no era sobre cáncer, era con patologías crónicas de adultos, los profesionales no confiaban entre sí, no se comunicaban, y los problemas de los pacientes básicamente eran responsabilidad de un nivel o del otro. Creo que las trayectorias como herramienta, como instrumento, que reflejaban la historia de vida y el transitar todo ese peregrinar de pacientes reales que eran conocidos por los equipos de ambos niveles, puso la pelota como en el piso. O sea, dejó de poner al centro la responsabilización mutua entre los equipos profesionales y empezar a reflexionar sobre lo que le ocurría a las personas en el territorio para usar los servicios que nosotros tanto nos esforzamos o creemos que lo hacemos muy bien, que nos esforzamos mucho, que somos, no sé, tremendamente potentes todos los funcionarios públicos de salud, pero cuando miramos las trayectorias y cómo lo pasan nuestros pacientes, muchas veces hay muchas interrupciones y son lamentablemente responsabilidad de problemas de comunicación, de coordinación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo diría que la incertidumbre, yendo ahí a la pregunta que me hacía, ha estado todo el tiempo, pero la hemos abordado con la riqueza que nos trajo la academia con la metodología. En Chile se ha promovido mucho la participación ciudadana, pero como de arriba abajo, perdón. Compromisos de gestión, tiene la obligación de conformar un consejo consultivo y mandar las actas como verificables, ¿no? Y termina ocurriendo que en esos espacios a veces hay algunos usuarios, pero básicamente el responsable de cumplir el compromiso es algún profesional que tiene que enviar ese respaldo de que ese espacio está ocurriendo realmente.
lo que se generó con los proyectos y con la investigación-acción participativa tuvo que ver con instalar espacios colectivos que no tenían que ver con una obligación, sino con volcarnos en torno a una invitación para solucionar colectivamente un problema. Superamos, diría yo, al poco andar el primer conflicto, que era ceder poder, porque cada uno ocupaba un rol en ese espacio, teóricamente, dependiendo si era del hospital secundario, terciario, de la atención primaria, de la dirección del servicio de salud. Y cuando empezamos a trabajar sobre las trayectorias y los pacientes, eso quedó de lado y nos empezamos a ver como iguales contribuyentes al problema y por lo tanto también iguales contribuyentes a la solución. Todo el tiempo la metodología la hemos comprendido como flexible, pero continua y sistemática. Entonces, cuando vienen de arriba a abajo las iniciativas, viene un sector político, instala un programa, baja una orientación y todos tienen que correr a implementarlo porque está vinculado a una meta, a una remuneración, a un verificador. En cambio, en este caso, el tiempo lo hemos ido poniendo nosotros, ¿no? Obvio que quisiéramos avanzar más rápido, pero básicamente las metodologías de abajo hacia arriba nos permiten sobrevivir a momentos de tormenta, ¿no? Y ambos países hemos pasado por situaciones donde hay que hacer sobrevivir algunos elementos, sobre todo de nuestros sistemas públicos de salud. Por lo tanto, yo diría para cerrar y seguir la conversación que ese espacio colectivo y la flexibilidad de ir adaptándonos, de ir conquistando, no sé, a la autoridad nueva que llega y volver a contar toda la historia, que el que quiera o el que veamos que puede tener potencial de colaborar se pueda incorporar e ir abriendo consecutivamente espacios de participación para ir conduciendo cómo avanzan las cosas. Y ahí esta metodología nos aporta la rigurosidad académica, porque no es como que hagamos lo que queramos o no haya resultados, como tú decías, las metodologías cualitativas han enriquecido enormemente la evidencia, el análisis causal sobre todo, y los fenómenos que subyacen a los problemas que vemos en los números, que por más estrategias que se implementan, siguen siendo malos los números, ¿no? Pero cuando ya vas viendo en una primera etapa que los discursos cambian, los relatos van cambiando, las percepciones de las personas van cambiando, creo que es como la señal de que uno va por buen camino, aunque las velocidades no sean las que esperamos, sobre todo si el contexto mayor de la autoridad no es el que pueda favorecer que sigamos avanzando. Pero eso no va a impedir que lo sigamos haciendo. ¿Me escuchás, Isabel? Sí, ahora sí. Qué bueno. Solo una cosa muy breve. Yo pensaba, ¿no?, en estos procesos como el que vos contaste, esta pulseada que hay entre lo que intenta instituirse como un modo de hacer, de trabajar, y estos niveles de incertidumbre que generan un polo instituyente que de alguna manera tensiona eso que nosotros programamos, tensiona eso que nosotros planeamos todo el tiempo, ¿no? Pero, y entonces, ¿cómo sabemos si se hizo algo que vale la pena, si se hizo algo que realmente contribuyó para mejorar algún aspecto de lo que se está queriendo transformar? Y me parece, y esto era lo que te quería decir, que tu última diapositiva, o una de las últimas, esa que tiene esa frase donde transmite la transformación del sujeto. Digamos, por más que quisiéramos volver a ser aquellos que trabajábamos de aquel otro modo, hoy ya no podríamos. Ahí quiere decir que hubo una transformación no solamente objetiva, sino también subjetiva, ¿no? Y me parece que esa última diapositiva es un indicador, si se quiere, de una estrategia que vale la pena, porque en esa frase, por lo menos tal cual yo la interpreté, hay orgullo al decir eso, hay una especie de valoración positiva de eso que se logró. No solamente haber logrado instituir un dispositivo con determinadas lógicas o modos de proceder, sino que estoy orgulloso de que me transformé en otra persona al contribuir al hacerlo y a instituirlo, ¿no? Me parece que esa dimensión subjetiva que vos rescatás al final, bueno, es un lindo indicador de que fue una experiencia que realmente vale la pena, ¿no? Por lo menos para las personas implicadas. Así que, nada, eso.
quería destacar. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Leonardo. Yo creo que eso es importante, son parte de los resultados cualitativos, y el hecho de que el proyecto haya involucrado en esos espacios a tomadores de decisión, pero no como necesariamente los de la primera línea, ¿no? Los que más habitualmente cambian con el cambio político del gobierno u otros. Esas otras personas, algunos directivos también, cuando ocurre este cambio de ya no podemos seguir haciéndolo como antes o ya no podemos volver a hacer eso que éramos fragmentados, trasciende, porque el siguiente problema que vas a enfrentar ya lo vas a resolver o te vas a sentar a discutir desde otro nivel de confianza. Yo, por ejemplo, cuando nos preguntan, oye, las intervenciones las podríamos replicar, claro, pero la intervención es secundaria, o sea, han ido modificándose en función del contexto y las necesidades. Lo que yo replicaría es la forma, ¿no? O sea, espacios sostenidos, horizontales, de reunir a los involucrados. Nosotros en el primer proyecto intentamos sumar en ese espacio a pacientes, a usuarios de la red, y claro, era tal la fragmentación y el nivel de dificultad que había entre los profesionales, que algunos referentes, dirigentes de algunas agrupaciones de pacientes nos decían, mire, ¿sabe qué? Resuelvan ustedes sus problemas, o sea, como organícense ustedes primero, ¿no? Ármense bien y nosotros ahí felices de sumarnos, porque claro, las primeras interacciones tenían que ver con desconfianza y con otras dinámicas, y los discursos que emergieron posteriormente son como el que refleja la última lámina. Por lo tanto, yo creo que ahí ha estado la clave. Sí, sí. Me hacía pensar esto, nada, en un indicador que ustedes usaban para medir esto, decía, los vínculos y logros han perdurado. Y entre lo que usaban para medir eso era la horizontalidad, la confianza, el diálogo entre actores, ¿no? Que nada, me parece muy gráfico de esta mirada que nos estás trayendo. Recién hacías alusión, Leo, a una experiencia en Rosario del desarrollo de corredores, que aparece como una lógica de trabajo, una forma de organización, en realidad más vinculada a pandemia y pensando un poco cómo circulaban las personas por la ciudad. Con la intención de acercar ciertos consultorios de subespecialistas a esos centros de salud que estaban ubicados estratégicamente. Inicialmente lo que sucede es que un consultorio se traslada a otro lugar. Digo, no es menor porque las personas caminan menos para llegar a atenderse, pero nos pasó en el último tiempo cuando empezamos a trabajar algunas cuestiones más de formación y eso, que veníamos a partir de un curso que veníamos trabajando con vos, Leo, que aparece cierta pregunta sobre, está bien, el especialista está viniendo más cerca, la gente llega más rápido y llega mejor y es un avance y tal, pero la verdad que hay una réplica del consultorio externo hospitalario en ese funcionamiento. O sea, no estamos generando mejores vínculos, mejor confianza con el subespecialista, más horizontalidad al momento de pensar las intervenciones terapéuticas. Bueno, entonces empezamos a trabajar algunas cuestiones que se pueden instalar de una manera más prescriptiva y entender que eso democratiza, horizontaliza per se, pero en realidad puede repetir las réplicas en otro lugar geográfico. Y eso me parece que es un punto interesante para pensar, donde Rosario tiene mucha experiencia en ese sentido. Pensaba en esas discusiones que por ahí a veces se dan en términos de la organización general del municipio en términos de salud, pero a veces en cada centro de salud se discute cómo hacer más accesible o cómo producir una práctica que sea por lo menos disruptiva de esta lógica obediente que pensábamos antes, ¿no? De cómo avanzar
con los problemas de salud de esa población en particular, que es distinta a la de otro, como una persona es distinta a otra, ¿no? Nada, en eso andamos. Y en realidad me parece que es una batalla que no se va a terminar, digo. Es una discusión y un trabajo constante, poniéndolo en conversación. Digo, estos espacios me parece que son espacios de síntesis también importantes para lograr algún piso que nos permite ir por otras cosas. A veces la misma presentación de trabajos, digo, provoca algunas cosas en este sentido. Ojalá este congreso sirva para este punto. Y ojalá nos nutramos de otras experiencias para seguir peleando por estas cosas que contamos, ¿no? A mí me gustaría un poco escuchar al resto, a los que están del otro lado de la luz. Para nosotros de luz nomás. Sí, estamos encandilados. Pero nos gustaría escuchar un poquito respecto a esta idea del territorio como prioridad, esta mesa que está pensada de esta forma, por las trayectorias de quienes están presentes en este auditorio. Pensar alguna experiencia, poder compartirla, poder ver si hay algo que se vincule con alguna idea de las que nos trae Isabel, de las ideas que nos trae Leonardo, de algún hilito conceptual que nos sirva para pensar algo de lo que estamos viendo en nuestro trabajo todos los días, en nuestra organización, o en otras organizaciones a las que queremos acceder y nos cierra la puerta. Nada, eso, ese micrófono está abierto para poder pensar algunas cosas y están habilitados. No sé, Leo, si querés alguna cosita. ¿Por allá? Tenemos un... allá... Vero, mirá, el muchacho de verde. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Soy psicólogo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y me enteré del Congreso en el Rosario por internet y bueno, decidí participar. Hace una semana también estuvo el Congreso de Mar del Plata. Y bueno, muy interesante todo lo que traen y sobre todo esto de pensar en el territorio y recuperar experiencias históricas. Por ejemplo, en la provincia de Salta se trabajó, yo no pude escuchar mucho lo que ustedes presentaron porque llegué después, pero estuve escuchando ahora el último. En la provincia de Salta se trabajó también sobre atención primaria de la salud, bastante, tiene muchos antecedentes históricos en Córdoba, en otras provincias. En Buenos Aires, que yo me encuentro trabajando en un centro provincial de atención, que antes estaba más asociado al trabajo con adicciones y ahora es, digamos, salud mental, se intenta hacer por lo menos de manera integrada. Bueno, o sea, ¿cómo nos encontramos con estas dificultades muchas veces que vienen por el lado de las formaciones, por ahí universitarias, pero también por el lado de lo que los servicios esperan del trabajo, por ejemplo, en el caso nuestro de los psicólogos, ¿no? O sea, si bien hay mucha experiencia en Argentina en atención primaria de la salud o en experiencia de dispositivos grupales, todavía es muy difícil pensar un psicólogo trabajando con estrategia de atención primaria de la salud, o sea, de salirse de lo que sería el reduccionismo, de solamente salud mental, de solamente clínica, de la posición clínica y de lo que muchas veces nos planteaba Saforcada, el trabajo de la orientación de la práctica desde un enfoque salubrista, ¿no? Y salir un poco de lo que sería atender un paciente, la enfermedad, el encuadre
con el que trabajamos cotidianamente. Por ahí existen programas de la provincia también que intentan hacer otros tipos de actividad, pero no está muy en claro qué es lo que se quiere, ¿no? Por ejemplo, digamos, los dispositivos grupales no son para cubrir la cantidad de demanda que tenemos, o sea, no van con ese objetivo. Me parece que el trabajo grupal siempre históricamente en Argentina fue por otro lado, y por ahí nos encontramos frente a estas situaciones que están naturalizadas de esa forma. Y se sigue con la tradición del psicólogo en un consultorio, y si es dentro también de la salud pública, sigue hegemonizándose la práctica del ejercicio liberal de la profesión como modelo privado, ¿no? Modelo privado individual. Eso me parece que desde antes de la dictadura tuvimos muchos antecedentes en el país de proceso de transformación. Después de la dictadura se trató de aniquilar esas prácticas, y si hoy en las formaciones de grado o en las formaciones profesionales, por ejemplo, que vemos que no se ha tocado nunca el tema de Alma Ata, Carta de Ottawa, que fueron los centros de salud mental de Mauricio Goldenberg, y toda la época que intentaba, digamos, la transformación social mediante el hecho de las prácticas comunitarias en salud, que siempre significó combatir las prácticas liberales, ¿no? Creo que en ese sentido por ahí hacemos muchas cosas, pero, o sea, existen algunos programas, como existieron en su época programas médicos comunitarios, pero los momentos cotidianos, convivenciales, los quehaceres de la práctica están más abocados a la asistencia individual. Y bueno, sería bueno seguir repensando estas cuestiones sanitaristas, y en el caso de nuestra disciplina creo que castiga más porque viene muy abocada ya con estas tradiciones, sobre todo aquí en Argentina. Me parece que en lugares como Buenos Aires, Rosario, por ahí Córdoba puede tener otro intento de otras prácticas, pero siempre abocada a la tendencia, digamos, de asistencia individual. No ni siquiera asistencia integral, sino individual, abocada a la tendencia de la patología de un paciente. Bueno, eso es con lo que nos encontramos hoy en día. Y bueno, algo muy importante que vos dijiste esta mañana es el hecho de conceptualizar nuestras prácticas. Yo creo que también conceptualizar en nuestras prácticas son puntos de apoyo para combatir esta tendencia liberal tan naturalizada que tenemos cotidianamente en nuestros trabajos. Gracias. Muy bien. Solamente una pequeña cosita, daría para charlar toda la tarde, ¿no? No se asusten, no, pero solamente te quería decir una cosa que pensaba en relación al tema de esta mesa, del territorio, ¿no? Y esta preocupación tuya de que somos formados en nuestras carreras, la psicología, la medicina, el ejercicio liberal de la profesión, cómo esa formación que atravesamos, cómo nos territorializa de un modo y no de otro, digamos, ¿no? O sea, yo no quiero ponerme autorreferencial porque me parece horrendo como posición en este tipo de eventos, pero la verdad es que cuando yo por propia decisión me había formado y trabajé muchos años en el hospital de niños, acá algunos me conocen por eso, y me fui al centro de salud, el consultorio era un refugio. Entonces, ahí yo sabía qué hacer, ponele, pero salía de la puerta y ya no sabía más nada qué hacer en el barrio en el que trabajaba. Y esta mañana anduvo por acá, por eso me pongo autorreferencial, porque hubo dos personas que estuvieron esta mañana, no sé si ahora están. Uno fue el agente sanitario del centro de salud donde yo fui a trabajar. Cada vez que lo veo le digo, vos me enseñaste más medicina que la universidad. Y Eduardo, que andaba esta mañana por acá, y la Guille, la psicóloga del centro de salud. Eduardo, a Guillermina Brega y a mí, nos enseñó a trabajar de otro modo cuando no teníamos teoría para esto.
Ella era la psicóloga del centro de salud, Guillermina, que ahora es mi amiga, y Eduardo era el agente sanitario. Y lo que Eduardo logró, y yo después le puse teoría, pero en ese momento no la vi, es sacarnos de nuestras respectivas cuevas del consultorio con determinadas cuestiones de ir hasta el barrio a ver a tal familia, y esto y aquello, ¿no? Entonces, me parece que en su intervención sobre nuestra cabeza profesional, nos desterritorializó y nos reterritorializó de otro modo. Y si tuviera que pensar rápido un concepto o un par de conceptos para lidiar con eso, son los conceptos muy simples de Gastón, muy simples pero muy potentes para pensar el trabajo interdisciplinario de verdad, del querido Gastón Wagner de Sousa Campos, de Brasil, Gastón Campos, que él trabaja los conceptos de campo y núcleo, ¿no? Entonces yo era el pediatra del centro de salud y tenía mi campo específico de atribuciones, de competencias, de saberes, de responsabilidades, de horarios, de lo que sea. Guillermina era la psicóloga, tenía su núcleo específico de saberes, atribuciones, responsabilidades, competencias, etc. Pero trabajando juntos en el territorio, en otro territorio, en el barrio, no en el territorio del consultorio, en el territorio del barrio, con Eduardo, codo a codo, en relación a problemas reales y concretos y complejos, que no resistían la mirada unidisciplinar de cada uno de nosotros, que requerían de nosotros que ampliemos nuestro campo de comprensión, nuestro campo de pensamiento, nuestro campo de reflexión, que yo aprendiera cosas de psicología trabajando codo a codo con Guillermina y con Eduardo sobre trabajo social. Y para nosotros tres, pero insisto con la fuerza rectora del convencimiento de Eduardo de que había otro modo de hacer las cosas, que era el agente sanitario, nosotros nos desterritorializamos, diría profesionalmente, la Guille como psicóloga y yo como pediatra, y nos reterritorializamos de otro modo y aprendimos mucho más sobre problemas reales y concretos y situados. Entonces, y cierro con esta idea, pero daría para mucho, me hiciste pensar en estas cosas con tu intervención. A mí me gusta mucho una idea, viste que ahora estamos todo, que el Estado se retira, entonces... Y el Estado parece ser sinónimo del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno bueno, salud no es prioritario, entonces se corre de sus responsabilidades y de lo que financiaba, etcétera, etcétera, y deja librado al mercado, perfecto, por supuesto que eso sucede y es atroz, es tremendo. Ahora también me gusta, y no lo digo, nada de lo que vaya a decir es para defender este gobierno nacional, pero lo que quiero aclarar es que me interesa la idea de Alain Badiou, del Estado como el estado de la situación. Entonces, si yo me encierro como pediatra en el consultorio de un centro de salud y Guillermina como psicóloga, psicoanalista formada en la Universidad de Rosario, que un poco más se traía el diván para tener adentro del consultorio, digamos, y si nosotros de pronto nos dejamos formar, acompañar y estimular para un trabajo verdaderamente interdisciplinario y situado cerca de los problemas de la gente, no encerrados en el consultorio, por la cabeza del agente sanitario, esa desterritorialización y reterritorialización genera otra presencia del Estado y cambia el estado de la situación, porque en esa situación nosotros somos el Estado que llega o que se ausenta. ¿Está bien? Entonces, me parece que das en una tecla con tu intervención en que el territorio tiene que ver también con la territorialización subjetiva y objetiva que todos reproducimos, a veces acríticamente, y que nos animemos a desterritorializarnos y reterritorializarnos de otro modo más interdisciplinario, más integral, más horizontal en el ejercicio del poder, donde se establezcan lógicas de reconocimiento mutuo entre pares. Esta mañana traíamos la idea de implicación, de Luró, etcétera. Me parece que hay otro modo de hacer las cosas y las cierro con esto. Me parece que los corredores sanitarios de Rosario, surgidos por la necesidad de la pandemia y de pensar los flujos de usuarios para acceder al sistema en un momento excepcional de restricción de la circulación, etcétera, abrió condiciones de posibilidad para pensar otro modo de circulación, otro modo de territorialización del sistema y superada
la pandemia, digamos, y dejada atrás el aislamiento y todo lo demás. Sin embargo, terminó propiciando el establecimiento de un dispositivo que está en marcha y que me parece sumamente interesante. Ese nivel de dinamismo creativo creo que le hace muy bien a la salud pública. Me fui por las ramas, perdonen. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, más intervenciones. Hola, hola. Hola, sí. ¿Sí? Soy Wenceslao Salazar. Yo vengo de la formación, o nos formatearon de una manera en la facultad de los 70 o los 80. Pero en mi formación de posgrado, que sería una residencia monovalente de psiquiatría, luego se transformó pasó a ser RISAM, residencia interdisciplinaria, en Olivero. Yo me pregunto, ¿cómo pasa esto más en los centros? Me gustó ese concepto que dijiste. Territorio, podemos pensarlo como un círculo. El centro es claro, pero la periferia es azarosa e incierta. ¿Sí? Perdón, dale de nuevo porque no se escucha bien. ¿Me escucha? No, me refería a que me agradó ese concepto, esa idea que dijiste de que el centro es claro, un lugar, pero la periferia es difusa, digamos, para hablar de territorio, que significa en un término territorio, ¿no? No, me refiero como quizá la necesidad y el azar de las cosas en la formación, el estar a 55 kilómetros de la ciudad de Rosario, no hubo otra manera que para hacer reinserción social de pacientes de larga estadía, de décadas, había que salir. Y había que salir, ya sea enfermeros, trabajador social, que no habían mucho en mi tiempo, eran 2, y los médicos que nos estábamos formando como psiquiatras y sanitaristas. Y así pudimos recorrer toda la provincia, desde Rufino hasta Reconquista, llevando pacientes. Y hizo un acompañamiento al Paraguay, llevando un joven de 23 años. Entonces, pero tenía que ver con ese proceso de formación de necesidad y azar o incertidumbre. Había que, alguna vez, Rodena decía, fue audacia hacer cosas aún de pacientes con internación judicial, cuando todavía los abogados estaban incorporados en la colonia psiquiátrica de Olivero. Por supuesto, se fue mejorando, los equipos intervenidos se fueron sofisticando más, para mejor, ¿no? Pero hay una palabra que no nos forman en la Facultad de Medicina, no sé cómo está hoy en día, y en los posgrados tampoco, me parece, se ha dejado. También la realidad de los barrios en los 80, los 90, no es lo mismo que hoy en día, ¿no? Para transitarlo. La palabra visita domiciliaria, porque no es lo mismo, me parece, que los pacientes o los usuarios, como se le dice actualmente, vayan a ver al profesional. ¿Y por qué no los profesionales van a ver a la gente su modo de vida, cómo están? Además hay un concepto importante que me parece que hace mucho se deja de lado, la red. La red, ese sujeto que padece, tiene una familia, tiene un vecino, y se construye la red. La red el Estado no va a tirar la red armada, es una trama que la armamos nosotros en gran parte, por supuesto con ciertos recursos, ¿no? Pero esto de la red. Entonces, ¿cómo es esto todavía mi pregunta, ¿no? Se habla en el pregrado y en el posgrado sobre las construcciones de la red para esto. Qué lindo, las cosas que sacan. Sí, se habla, en algunos posgrados se habla, por supuesto,
pero me parece muy, más que si se habla o no se habla en los posgrados, me interesa mucho esta cuestión que trae el compañero. ¿Vieron? Ahora andamos todo con el Eternauta, ¿no? Vuelvo con el Eternauta. ¿La vieron? ¿No la vieron? Estamos todos ahora con el Eternauta. Y es interesante la serie, porque no me voy a poner a hablar del Eternauta, pero hay una cosa en el Eternauta que me parece interesante, que es la siguiente, entre tantas cosas interesantes que tiene. El hecho de que cuando te aprieta la incertidumbre, no sabes qué carajo es esto que está pasando, me interpela, me amenaza, vitalmente inclusive, me encierro. Pero hay una cosa en el Eternauta que me parece interesante. Me estoy desdoblando. ¿Cómo es? Me encierro en un refugio, como puede ser el consultorio, digamos, no, eso no es el Eternauta, volví a lo de anterior. Pero cuando el nivel de incertidumbre aprieta en serio, tenemos que salir y tenemos que constituirnos en actores. Y si nos constituimos en actores colectivos, mejor, digamos, porque no estamos solos y porque tenemos una potencialidad inexplorada. A veces la formación disciplinar de los médicos, de los psicólogos o de la profesión que quieran, nos enseñan a extraer con buena formación de calidad la mayor potencialidad posible como interventores, pero con una racionalidad técnico-interventora y centrada en un territorio que es, por ejemplo, el del consultorio, ¿no? Entonces ahí soy buen pediatra dentro del consultorio. Ahora, camino una cuadra por el barrio y ya se me destartaló toda la lógica de trabajo que tenía, porque los problemas que enfrento no tienen nada que ver con los problemas que yo aprendí a resolver en la formación disciplinar. Entonces, pero la potencialidad de hacer cosas creativas en las que me pueda sentir más realizado, contento, y ni que hablar de ayudar a la gente o de producir salud en serio, son muchísimo mayores si salgo de la cueva, si me junto con otros, si formo equipos, si formo interdisciplina, si trabajo articuladamente con otros, pero eso implica lidiar con niveles de incertidumbre muchísimo mayores, y para lidiar es mejor no estar solo en eso, estar acompañado. Me parece que no te tengo que responder nada, me parece que vos mismo en lo que preguntaste te fuiste respondiendo. Es muy interesante lo que decís y yo me quedaría con esto. No solamente con el Eternauta, las cosas viejas andan bien o siguen andando, sino la cuestión de que cuando la incertidumbre aprieta, la primera reacción es encerrarnos, cobijarnos en lo seguro, pero cuando queremos transformar la realidad jodida en la que estamos, no hay más remedio que salir y juntarse con las compañeras y los compañeros para hacer algo de carácter colectivo. Me parece que eso es fuerte. Está en discusión hoy en los medios. Epidemiología también puede significar, nos enseñó Naomar, epidemiología también puede significar discursos que se abaten sobre el pueblo etimológicamente, ¿no? Creo que estamos complicados en ese sentido. Por allá, alguna pregunta más y vamos cerrando porque viene otra mesa. Leo, a mí me parece interesante esto que dijiste, porque también el desafío tiene que ver todo el trabajo interdisciplinario. ¿Qué se entiende por interdisciplinaridad? ¿No? Que viene de intersección quizá. Porque no es fácil, cuando nos han formado en forma monodisciplinar, digamos, estar con el otro, que una disciplina interpela a la otra, pero no como una forma de producir conocimiento, como una forma de cierta flexibilidad, plasticidad de los profesionales. Ese es el otro desafío, porque no es fácil construir trabajos interdisciplinariamente, el equipo interdisciplinario. Y creo que sin eso no podríamos haber salido a hacer cosas en los 80, en los 90 y al principio de este siglo. En Jujuy también en esos años tuvieron una experiencia interesante en atención primaria. Muy interesante. Sí, de acuerdo. ¿Quién más? ¿Cerramos? ¿Hay uno más? Acá, ¿puedo? No, yo a modo reflexivo nomás lo que quería destacar es que Isabel nos traía la idea de investigación-acción participativa y bueno, en un congreso de salud, que en salud por lo general estamos más acostumbrados a
a investigaciones cuantitativas y cualitativas tradicionales. La idea de investigación-acción participativa lo que tiene como cambio de eje puntual es el posicionamiento de quién conoce y de con quiénes investigamos. Dejamos de hablar por si no hablamos con, y hay una autoridad epistémica en los sujetos que podríamos decir investigados de algún modo. Y me parece que ese es el desafío para interpelar a la georreferencia y a las cuestiones de las políticas públicas cuando las pensamos de un modo administrativo y no pensando en quienes viven en el espacio, que es el desafío permanente, no es que no lo pensamos, sino que nos cuesta mucho tomar la voz de quienes habitan el territorio y cómo poder potenciarlas para trasladarlas en políticas públicas. No quería dejar pasar el tema de la investigación-acción. Isabel, no sé si querés agregar algo. Sí. No, creo, bueno, estuve escuchando atentamente a las tres personas que intervinieron con temas muy significativos. Creo que, como decía Leonardo, cada uno tiene un potencial y una vivencia, o sea, está siendo primero el compañero que hablaba del foco de la atención primaria, ¿no? Y cómo la desvalorización quizá. Yo pensaba en cómo, trabajando en nuestra experiencia, con el nivel secundario y terciario y la especialidad, el trabajar esa comunicación y confianza ha permitido revalorizar a la atención primaria como la puerta de entrada al sistema. O sea, llevar a espacios como también de diálogo y de confianza entre los niveles, no solo ayuda como a los pacientes, sino que también permite ampliar ese trabajo que en el papel aparece del sistema de salud con base en la atención primaria, en una atención primaria fuerte, resolutiva. Creo que ayuda a rebalancear y darle ese valor. Y la segunda persona, bueno, el profesional psiquiatra, si no me equivoco, claro, en su experiencia de formación, en Chile pasa algo similar. Si uno mira para atrás, hay que rescatar cosas que ya se hicieron. O sea, habitualmente la experiencia y esos saberes ya están y están instalados en la misma red, en las mismas personas que tienen más años de experiencia en los territorios. A veces ya no son funcionarios, son usuarios o están en la academia, pero están ahí alrededor. Y cuando se hablaba de intersectorialidad me saltó la academia, que quizás es otro como consejo que a nosotros nos hizo también, de apoyar con sustento metodológico, pero no una academia que quiere hacer proyectos para publicar papers y va a buscar sujetos de investigación al territorio, sino que va realmente a sumarse como un actor más de ese territorio. Y creo que ahí hay que sumarlos en esa figura e interpelar a la academia para que cumpla un rol también como un actor más de ese territorio y no un ajeno, porque puede ayudarnos a construir cambios, porque tiene además ciertas competencias que nosotros como gestores en el día a día no es que no las tengamos, probablemente muchos nos formamos también metodológicamente, pero el quehacer, en Chile decimos la urgencia mata lo importante, ¿no? Estamos sobrecargados todo el tiempo y a veces ese espacio para pensar no está. Y bueno, creo que eso cierra con la reflexión que hacía el último colega sobre la metodología, o sea, justamente la investigación de acción participativa y construir ese conocimiento en el actuar va generando una evidencia que también permite devolverle a las autoridades que a veces quieren cambiar de idea porque resulta que son de otro sector de la autoridad previa. Entonces hay que hacerlo todo de nuevo simplemente porque, ¿no? Porque quien llega tiene una idea diferente y creo que tenemos la obligación de generar conocimiento local de abajo hacia arriba para mostrarle cuando alguien quiere cambiarlo todo, qué cosas ya están asentadas sobre metodologías robustas. Así que nada, agradecer solamente, bueno, la invitación, los comentarios y lamento no haber estado a tanta distancia, pero de todas maneras siento que estuvimos más cerca. Bueno, con esto damos por cerrada la mesa. Agradecemos infinitamente a Isabel su participación, su predisposición, a Leonardo por participar de este espacio y acompañarnos en esta mesa, a la gente de técnica que hizo posible que Isabel llegue desde el otro continente y a todos ustedes.